Artículo Es más, 52. eh, lo saco inmediatamente yo. Ya. Ya estamos conversando, ya estamos al aire. Ignacia Castro, ¿qué tal? Luis Felipe Mujica, ¿cómo les va? Estamos a la espera que ingrese también Matías Moreno, día Y el, viernes, y el Carta príncipe, ¿no? Ciudadana al aire. Yo quiero corregir, ¿ah? Si ustedes se refieren a Juan Francisco Maquena como el príncipe, se equivocan porque yo lo bauticé como el rey, mi rey. Tienes Entonces le razón. bajaron un poquito Oye, le bajaron el título. a esta altura, qué rey, qué príncipe, no sé, da pa' un peón nomás, pero bueno, No, por favor, por ¿no? favor. No, Por, Juan Francisco Maquena, Juan es un Francisco grande. Maquena está por sobre el bien y el mal. Hace No, como ese, 3 semanas que no está en el programa, pero no importa. Bien. Sí, eh, se las manda a cambiar así como así nomás, ¿no? Como buen rey, Po. pues, como buen rey, claro, Y falta como buen rey. Alberto hoy día. no, Además, Alberto está afuera, Alberto está Alberto afuera. está con un poquito de frío porque anda por Europa. Así que Concha el Loro, ya. se excusó Alberto Lavé, que no voy a apelar, pero si tiene problema de conexión en Santiago, calcula lo que puede tener en Europa. Así que Pero mejor ya, que descanse, Alberto, que lo pase bien para que llegue con nuevos aires. Se mandó una carta bien buena, ¿ah? ¿La leyeron? sí, yo la leí, yo la leí. No, efectivamente, ahora, Muy bien. muy de abogado, ¿ah? Muy, Muy de muy, abogado, muy de muy de abogado, abogado, muy de muy de abogado. abogado, O muy de sea, abogado. yo la tuve que leer 3 veces para entenderla, pero bueno, ya, Bueno, pero se pero no entiende. importa. Pero por lo menos, claro, pero por lo menos te diste el tiempo de leer la carta. Sí, Ya, eso sí, eso sí. exacto. Oye, Ya, día Luis viernes Felipe, está, perdón, diga nomás Ignacia, diga, no, diga. Luis Felipe, para que tienes ahí el borrador, Por supuesto. ya, el artículo 52 numeral 4. Toma, Échale una Ya, mirada. ok. Pero Porque partamos por lo ahí que te siempre queda, partimos, ¿no? cuatro, sí, ya. Ah, llegó, Están llegó. Estimadísimo. haciendo, te están haciendo trabajar al aire, Luis Felipe Mujica. Muy bien, Ignacia. Eh, Solo María Ignacia Castro es capaz de lograr aquello. Y está con nosotros el ex, el ex más Nobel del programa, Matías Moreno, porque ya no es Correcto. el más Nobel del programa. ¿Cómo estás, Matías? ¿Quién lo Muy batí? bien, gracias. Encantado de Bienvenido, verlo, ¿ah? de compartir también con la señora María, que nos estuvimos Ana viendo sí. María. hace Tú poco. cachai que ya soy la señora María para todos lados, ¿ah? Sí, me Pero está encanta bueno, verlo. porque ya quedaste tú como las, viste, ya cuando sea viejita y me muera, tú vas a ir ahí y decir la señora María, ¿viste? Señora Yo María. la Era bauticé. activa, señora María. Pero Ay, eso, pero para eso, No, para si que no, para, seas viejita, faltan no, cuando esté en el ataúd, po. Y varias ahí, décadas para eso, ¿ah? ojalá Dios quiere Queda Oye, mucho para eso. la María resurrección. Ignacia, pero partamos como partimos los días viernes con la buena Sí, por noticia supuesto. y respecto a tu consulta, yo aquí ¿Te la das tengo, cuenta, Matías, que aquí yo pero peso menos que un paquete de cabrita? Ya ni siquiera se ajá, necesita para no. no, hay otro conductor. ordenar el Oye, naipe. Pero no, pero es está la, bien. Este es un está- programa variopinto. es la oportunidad que tengo que hablar, te tengo que hablar, pues así que, Y tú la aprovechas, lógico. por supuesto. Oye, pero tenemos un súper invitado, así que él te puede resolver esa duda y otras tantas. Así Muy que, bien. Mira, Ah, Luis Felipe Mujica ha ido aprendiendo. ¿Ves tú? ¿eh? mira qué buena Ya, idea. Le vamos a preguntar a él, porque me quedó una duda y como que me no. Muy parece. bien. Oiga, Tocayo, ¿y tenemos noticias positivas? Le tenemos, pues. Muy bien. Ya, pues, echa afuera. Eso. Para mí es positivo que se haya ido fraguando la baja de las barreras para cambiar la constitución del 2005, que es la de Lago, que partió, o sea, tenía 2 tercios y aparentemente está bebiendo agua en la piscina para hacer 4 séptimos. Eh, a ver, yo creo que es una buena noticia circunstancial. No creo que sea una buena noticia para el país de fondo, porque un país que es un país serio, estable, tiene reglas claras que cuestan cambiar y no son circunstanciales. Dado que hoy día estamos en una situación tan compleja, tan dinámica, creo que no es malo, creo que es bueno. Y por eso lo destaco como una buena noticia, que aparentemente está habiendo un consenso de que esta constitución se bajaría mucho las barreras. Por lo tanto, hay un plan C, o en este caso D, que es transformar
la constitución del 2005, en la que se quiera ahora con una mayoría parlamentaria bastante menor, o sea, es mayoría, pero no es con 2 tercios. Así que yo lo Ignacia, considero. perdone, lo interrumpa, tocayo, perdone que no le dé la palabra a usted, sino que antes a Matías, porque a propósito de lo que dice el tocayo, le tengo una pregunta periodística. Pero no me diga que para eso estudie tanto periodismo como le dijo la pobladora de Peñalolena al periodista Canal 13. Pero, Matías, una pregunta. ¿Es para todas las materias constitucionales que se bajan los 2 tercios a los 4 séptimos de aprobarse, por supuesto, para lo que significan eventuales cambios a la Constitución que nos rige? Tengo entendido que sí, tengo entendido que recoge todo. De hecho, ahí me quería sumar a los dichos de Luis Felipe Mujica, porque lo que venía significando apruebo dignidad también se está sumando a esta posibilidad de someter a votación, y aprueba respalda los 4 séptimos, dejar todo en 4 séptimos, dicen en el enunciado. Así que yo creo que eso va a terminar en eso, y la verdad es que merma un poco el quórum supramayoritario que existía en la Constitución de 1980 y del 2005, pero me impresiona que las personas que estén buscando dar paso a esta merma sean los propios que comenzaron la iniciativa del nuevo borrador constitucional. Entonces, están abandonando un buque que ya le está entrando mucha agua, se dan cuenta que se están hundiendo y quieren buscar vías alternativas. La verdad es que yo soy de la idea de que hay que trabajar hasta el final por lo que uno defiende, por sus ideales, y siento que esta dada vuelta de chaqueta viene un poco al sálvese quien pueda de un sector político que está haciéndose famoso por sus contradicciones. Eh, pero no se supone que lo que tú dices, Matías, es exactamente lo que la ciudadanía quiere. O Sí, de sea, hecho, en la encuesta cuando Academia tú haces cambio en decisiones políticas, si no las haces, eres obtuso, y si las haces, te bajan los pantalones. Me perdí ahí. Es no, de que hecho, claro, un 73% de la ciudadanía está yendo por eso, que en caso de que se rechace, según dice la encuesta Academ, se redacte una nueva constitución, y siento que no es bajarse los pantalones, eso ya irse al otro lado de la cancha, sino es nosotros comenzamos una nueva iniciativa constitucional con lo que creemos, los ideales, con supuesta representación de manera pluricultural, y ahora que estamos observando que un eventual rechazo cada vez parece ser más una realidad que una idea, estamos buscando darle posibilidad al cambio constitucional con mayor facilidad en el Congreso, porque la Convención se está quedando fuera de portada. lo que O sea, pasa, sí, esa es una interpretación política, digamos, pero es válida, pero es un punto político, digamos. Ahora, eso, hay algunos sectores que insisten en que abrirse a eso es, de alguna manera, reconocer que esta constitución que nos rige todavía vive, porque hay muchos que señalan que la constitución que nos rige está muerta, digamos. Pero bueno, está bien, son Claro, no, pero es interpretaciones. que ahí hay un poco para terminar, antes de pasarle la pelota a Luis Felipe Mujica, es que ese es otro tema, claro. Muchos arguyen, incluso en los jueces de nuestro país, que la Constitución de 1980 tenía el pecado original, pero hay dos teorías que se debaten en el derecho constitucional, que son también la otra, la de legitimidad, que se le ha dado en materia jurídica. Cuando se empieza a emplear lo que emana de esta Constitución, va legitimada a través del tiempo por su uso. Entonces, bueno, sí, siempre va a estar ese pecado, y en ese sentido divide evidentemente a la ciudadanía. No, pero antes de ir con Luis Felipe, solo para precisar, Matías, yo no me refería respecto al pecado original, yo me refería respecto a que hay aparentemente un consenso político en que quienes dicen que, o más bien llaman a votar rechazo, es que ellos dicen, no, si es que gana el rechazo, significa que no solo se rechaza el texto constitucional plebiscitado, sino que además está claro que la constitución que nos rige
para no Ujú. discutir si la del 80, del 2005, la del 89, da lo mismo, la que nos rige, eh, hay un consenso que está fuera. Por eso yo decía, no, yo no me refería al Yo, pecado original, yo Matías. siento ¿Ah? lo contrario, Pero yo es siento lo que, contrario, que el hecho de rechazar el borrador constitucional muy por encima de dejar de lado la constitución actual, siento que la legitima indirectamente, ya que es un proceso de votación popular donde se determina si una nueva propuesta hecha con las bases que se plebiscitaron va a comenzar a regir Bueno, y y va a yo te digo dejar... lo que dice, yo digo el consenso oye, político, que va en sí, Sí, contra de las declaraciones políticas que han habido en el último tiempo. pero es Todos que, dicen, todos los políticos, unos más, unos menos, ujú. salvo algunos republicanos, que la constitución del 80 se terminó. No, yo no estoy diciendo que yo lo opine tampoco, estoy diciendo lo que No, la claro, clase sí. política De dice. hecho, ayer en la cuenta pública también escuchaba el discurso de Elizalde diciendo exactamente lo mismo, que estaba muerta la Constitución, y Raúl Soto dio un Sí. discurso un poco distinto. Pero para ser aún más preciso, que lo Mm, digan ellos es como de perogrullo. Pero si claro. lo dice Javier Macaya, si lo dice Francisco Chaguán, dirigentes de la derecha, digamos, a mí, por eso me refiero que hay un consenso, porque si tú me dices que la Sí, izquierda considera que la constitución del 80 está muerta, bueno, no, ellos sí Sí. han señalado desde su origen que tiene un pecado es que original, Felipe, digamos. sí, y siguiendo a las personas que tú estabas mencionando acá, creo que entienden bien el desafío que tiene la derecha actualmente también de buscar el aliento de las nuevas generaciones, porque los partidos están sufriendo una carencia de militantes que se están desprendiendo de los partidos de la derecha tradicional y también emigrando muy fuerte a una derecha más extremista, se podría entender ahora. Entonces hay una intención de volver a aglomerar y ponerse al día. Yo No, no, creo que yo solo hacía un perdón, recuento de puedo, declaraciones, Matías, nomás. Ujú. Dale, tocayo. es que yo tengo dos cosas. Primero, respecto a Matías, es muy antiguo el dicho de que antes no hay antecedentes, no hay resoluciones. Y yo creo que cualquier estrategia está sujeto a eso. Obviamente mientras no pasa a llegar los principios. ¿Ya? Entonces, pero el principio de un texto yo para mí no es un dogma. Entonces, me parece razonable que ante las nuevas circunstancias que se vayan negociando, aunque no a mi gusto no es bueno, pero circunstancialmente puede que no sea tan malo. Ahora, me llama mucho la atención que aquí la mayor importancia es el origen y no el contenido. Y encuentro espantoso y realmente habla muy mal de nuestra capacidad de razonar como país que privilegiemos eso sobre el contenido. Fíjate que Japón tiene su constitución actual, que fue hecha después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos administraban Japón y ellos le hicieron la constitución a Japón. Y Japón es la que funciona, obviamente con alguna enmienda, pero no ha habido que el origen, que no era democrático. Te das cuenta que es una cosa absolutamente descabellada. Ahora, yo creo que hay que rescatar todo lo bueno de la constitución del 1925, la de la del 80, la del 2005 y si quieres para atrás también, porque este país no nació hoy día, no nació ayer, hay toda una tradición, toda una historia. Entonces yo encuentro absolutamente descabellado no reconocer las cosas buenas y perfeccionar las malas, pero esa tontera para mí de partir con hoja en blanco, porque yo soy el creador de esto, es una soberbia increíble. ¿Ya? Y yo creo Coincido que uno no contigo. deberíamos promover que lo principal sea el origen, porque, no sé, en 20 años más van a decir, esta va a ser la constitución de la Molotov, porque fue a raíz de un estallido social. Entonces también va a ser desacreditada. No tengo idea. Si esta cuestión, Bueno, olvidémonos pero de hay gente que dice que esta es la constitución de Rojas Vade, pues Rojas Vade no alcanzó a escribir ni un, si es por eso nada. el origen, Es- pues. es- Entonces, pero es una estupidez, po. Entonces, es que pero que Luis Felipe, si hay gente que va a votar rechazo porque considera que los convencionales constituyentes no cumplieron el estándar, eso es parte de la democracia. Es que yo encuentro que es una brutalidad Ah, votar por bueno, quienes lo hicieron. Yo creo de que bueno, es que pero nosotros debemos promover lo se ha que, hecho bueno, campaña por el rechazo de mucha gente porque los convencionales constituyentes votaron en la ducha, pues. pero Mm. no.
O sea, yo creo que efectivamente se ha desprestigiado el sistema, pero Bueno, lo que pero estamos evaluando es el contenido. Y es más, eh, yo a tú, ustedes, yo le hice la pega a varios, yo leí completo el asunto y me hice un laucheo. Y ese laucheo lo compartí con ustedes, que son mis aprehensiones. Y yo creo que todo ciudadano que se vista de bien debería leerla y olvidándose si la hizo un hombre de Punta Arena, de Chungará, de donde sea. No quiero ver ni piel, ni color, ni estatura, ni gordo, ni flaco, ni qué sé yo. Entonces, la verdad es que porque lo que va a valer es el texto. Y ahí donde hay varios errores, porque la gente dice, no, por ejemplo, escuchaba ahí a la señora Loncón de que el que no quiere ser expropiado no lo van a expropiar. Eso puede ser lo que ella pensó, pero lo que vale es lo escrito. Y lo escrito Sí, es que ya, bueno, bueno, entonces hay cuenta pregúntale a Matías lo escrito, si no es interpretable, él es que es abogado. bueno, sí, absolutamente eso es uno de los interpretable. grandes errores, perdón Matías, de los Sí, mayores errores de esta constitución es de que es demasiado extensa, con mucha letra chica y con muchos fenómenos interpretativos. Y sí, Ya, eso eso, fijemos, de eso último sí ya, me agarro, Luis Felipe, absolutamente. Yo creo que el déficit de certeza argumentativa y jurídica que deja la Constitución nos pone en un debacle legislativo que en el Congreso van a tener que definir mecanismos de expropiación, por ejemplo, y cosas al final que se van a tener que modificar desde el día uno, como esa mantención de la nacionalidad en caso de su obtención fraudulenta. O sea, sí, ya hay artículos que están mal escritos en los primeros capítulos de la Constitución misma. pero bueno, sabemos que esas cosas, tú muy bien lo sabes, Matías, que eso no va a regir, porque en su origen tiene un problema de redacción y, en fin. Ignacia, tú te fuiste quedando atrás, así que yo sé que quieres decir hartas No, no, cosas de es lo que se ha que planteado acá. sí, lo que pasa es que lo que dice Luis Felipe tiene, para mí tiene toda la razón. Si aquí claramente no estamos, uno no puede juzgar, ¿cómo se llama?, por la gente que lo hizo, sino que son los contenidos. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Que como vemos un texto que es bastante, tiene mucha interpretación, y que yo encuentro que cuando uno deja una cosa a muchas interpretaciones muy distintas y convengamos que algunas muy antagónicas, creo que hay un error en la redacción, hay un error en la confección de la misma. Ahora, si nos vamos también para atrás y nos damos cuenta quiénes la hicieron, cómo la hicieron, claramente ahí salen a reflotar todos los que votaron de la ducha, los que cantaban, los que andaban disfrazados. Porque hay cosas realmente que están, yo te juro que es cierto que yo la he leído, he tratado de leerla, no toda, porque la verdad que es súper larga, pero me he ido leyendo algunos resúmenes, pero hay artículos que están súper complicados de entender, hay cosas que uno dice, bueno, ¿esto cómo lo interpreto? O sea, y si tú le das una interpretación puede ser, pero es tan descabellada la interpretación que tú le estás dando, pero exactamente puede ser si es que no hay una ley que te lo restrinja, que te lo regule o que se cambie la forma. Entonces, la verdad que el tema de que tú decías que un poco la campaña que se ha hecho, que votaron desde la ducha y todo, es en base a lo que resultó de la convención. Creo que lo que resultó de la convención, ese borrador de constitución o ese proyecto de constitución, de verdad que no está bien escrito, no es una cosa clara, es una cosa demasiado extensa, creo que no se hizo bien el trabajo. Entonces, cuando uno no está bien el trabajo, uno dice, bueno, veamos quién la hizo. Entonces, por eso un poco que se hace que tú dices, bueno, es que se ha hecho campaña en base a eso y no al contenido. Mucha gente de la misma que está haciendo esa campaña del rechazo han dicho que hay cosas que son muy rescatables, como por ejemplo el Estado Social de Derecho, claro, donde están los derechos, ¿cómo se llaman? Los derechos sociales, que yo creo que hay que incluirlo, y también donde está, ¿cómo se llama? La parte de la naturaleza o del medio ambiente, cómo cuidar y todo, porque evidentemente son de las cosas, son de los temas mundiales que yo creo que hay que darle o sea, la importancia en la justa medida. Y también el tema de los pueblos originarios, yo también creo que deben estar y le debemos dar ¿cómo se llama? El nivel o, ¿cómo se llama? O la participación que ellos deberían haber tenido reconocimiento. desde siempre. Sí, el reconocimiento lógico, yo también creo, pero
no al nivel que se lo dieron, eso es lo que es mi forma, yo creo que al nivel que se lo dieron nos dejan a nosotros muy por debajo en muchas cosas. Tanto, para mí, claramente, en la parte territorial y en la parte de ley, de juicios, de leyes, ¿cómo se llama? Del el ministerio, no el ministerio, el ¿Ministerio sistema, Público? el sistema judicial que le pusieron ahora, que no es lo que tenemos nosotros, claramente las diferencias Sistema que de hay justicia. entre claro, entre el pueblo, los pueblos originarios y nosotros los chilenos comunes y corrientes, hay muchas diferencias, y creo yo que ahí sí, se empezaron a hacer gente de primera y segunda clase. Entonces, yo creo que hay cosas que son rescatables, evidentemente algunos contenidos como muy, muy macro, pero la forma en que la escribieron en realidad está complicada de entender, si eso pregúntele a cualquier abogado. Pero está la Corte Suprema finalmente. Pero bueno, pero para ir redondeando esto, y pasemos a otro tema, pero solo decir una cosa que se agradece el trabajo y todo, pero yo creo, Tocayo, que la responsabilidad del ciudadano de informarse es personal. Y los óptimos para algunos, para otros no lo son. Y ahí está la gracia de todo esto, porque si a mí me están diciendo si apruebo o rechazo un texto, se supone por lógica que uno tiene que leerlo para decir si lo acepta o lo rechaza, digamos. Eso tiene una lógica bien simple. Pero las campañas políticas, cualquiera sea esta, tiene que ver con percepciones, tiene que ver con cosas subjetivas. Entonces, bueno, no necesariamente las personas van a votar apruebo porque consideran que es un buen texto, o van a votar rechazo porque consideran que es un mal texto. Así funciona esto, digamos. Por eso digo que una cosa es el óptimo, lo que uno quisiera, y otra cosa es tu decisión, digamos. Cada uno toma su decisión en base a distintos elementos y es súper subjetivo al final. El origen, qué sé yo, no me hace sentido, es muy extenso, como dice la Ignacia, son varios los elementos que conjugan, digamos. Entonces, pero bueno, ¿tenemos un invitado, Tocayo, o todavía no? Sí, habemos invitado, pero Muy bien. respecto a lo que tú dices, es lo que pasa en general. La Yo no gente digo que esté vota, bien lo que yo estoy diciendo, pero, yo solo pero, digo pero, que es lo que yo perdón, visualizo, digamos. sí, perdón, yo creo que tú estás relatando lo que pasa y que la gente vota poco informada, vota más por estómago y con poco conocimiento. Y yo digo, uff, es ahí el problema de la democracia. Y yo creo que estamos en problemas porque los deberes no están acorde a los derechos. Y uno, si fuera responsable, debería votar informado. Si yo voy a comprarme una camisa, normalmente voy yo y la veo y veo, no sé, la tela, la talla, etcétera. Pero cuando esa camisa la compran 100 personas, digo, no, que la compre el número 90 y chao. Entonces, esto se ha diluido demasiado y ha terminado este tipo de cosas. Ahora, yo hice la pega y el papel que les mandé, yo solamente digo artículo tanto, el título, para que ustedes se lo lean. Y en un par yo puse comentarios porque me queda la inquietud, ¿no? Pero en No, está general, muy bien. eh, Está muy eh, bien, pero pero yo creo que nosotros debiéramos hacer el esfuerzo, los chilenos, de leerla. obvio, obvio que sí. Sí, el problema es que no todos lo van a hacer, todos lo van a hacer. No, y el Y problema es que cuando obviamente ya que empezáis en la quinta hoja que no entendís lo que estáis leyendo, porque aparte Sí, de que uno no es abogado, pucha, acá es y tedioso entiendo leerse toda que esa cantidad de hojas, po. hay entiendo muchas cosas. que entiendo que dentro de este plan Chile Vota Informado prontamente va a estar en Spotify en su versión audio, digamos. O sea, no vas a tener que leerlo, sino que te lo vas a ir leyendo y tú lo vas a ir escuchando. ¿Sí? ¿Querías decir algo, Ah, Matías? Perdón. Sí, es que segundo lo que dice María Ignacia, porque al final es un tema de lenguaje, es un tema de palabras utilizadas, de repente competencias, jurisdicciones,
estas palabras que de repente pueden resultar no del lenguaje coloquial para las personas, ciertamente aburre, y si te tienes que leer 178 páginas con casi 400 artículos de cosas que no entiendes, bueno, lo más probable es que el artículo cuarto ya te delata. Entonces, está bien, uno puede decir, nadie está atribuido para sujetar interpretaciones y distribuirlas libremente, pero creo que ciertamente ayuda para que las personas que al menos tienen un interés y no tienen el tiempo para leerla entera, entiendan un poco los matices y cosas controvertidas que pueden tener la Constitución, entonces, el borrador final de la Constitución. Entonces, en ese sentido creo que también está bien lo que hizo Luis Felipe Mujica, y hago el llamado a que todo quien sepa un poco o pueda entenderlo a su manera, lo comparta, porque al final, pese a que sea interpretativo, genera más acercamiento al borrador final de la Constitución. Sí. Sí, lo que yo... Ese llamado yo también aprovecharía de hacérselo a quienes ocupan prácticamente todos los espacios de los medios de comunicación masivos que se llaman políticos, porque los políticos, en vez de poner la pelota al piso, y eso es típico, digamos, de ellos, exacerban los puntos, polarizan la situación. Entonces, y después tienen el descaro de llamarnos a nosotros, a los ciudadanos: oye, por favor, no se alteren, por favor, calma, por favor, no se vuelvan locos, por favor, no descalifiquen, por favor, no traten de esa manera al contrincante o al que piensa políticamente distinto. Fenómeno bien curioso en estos tiempos, porque tú ves un debate político y ves una cuña que es un corte de audio en algún noticiario de televisión o de radio, y en buen chileno solo tiran mierda. Entonces es curioso eso, porque el ciudadano se supone que tiene que estar informado. Nosotros llamamos que el ciudadano se informe, pero ¿qué es lo que tú le estás entregando al ciudadano? Bueno, ese mea culpa tampoco lo veo nuevamente, ¿eh? no, y yo por eso creo que programas como el que estamos nosotros participando justamente van en esa vía de hacer un buen diálogo y de buen nivel. O sea, con poco eslogan y con más contenido y sin descalificaciones. Indudablemente de repente se arrancan algunos octavos, pero ojalá que sean los menos. Bueno, tenemos un invitado a esta hora. Matías, perdón, ¿quieres decir Sí, algo? un Dale, poco, dale. ya que le tiraste el puntete a los políticos, yo había estado en la cuenta pública y me tocó ver en el ¿El discurso de Congreso? Raúl Podo, que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, cuando, cuando Fue interpela el al miércoles, presidente ¿no? Gabriel Boric, ¿ah? Eso fue el miércoles. Sí, el día miércoles, y le dice: presidente, visite la Araucanía. Y no sé si habrá salido en la grabación que se hizo, pero todos se pararon a aplaudir, a gritar, y la cara del presidente fue poker Vaya face. para allá, creo que fue, ¿no? Lo están esperando, algo así fue, ¿no? Visite, ¿no? Por favor, Algo así fue, visite sí, sí. la Araucanía. Nada. Bueno, está con nosotros un invitado, Luis Felipe. ¿Usted lo quiere presentar, tocayo? No, ¿cómo lo voy a pasar allá a usted, oiga? Así que dele nomás. Estuvo con nosotros Sí, al principio del trabajo en la convención, ¿se acuerdan? sí, cuando Sí. era candidato. Eh, Exactamente. Don Oye, Ruggero Cosi, ¿sí? me da la impresión Tuvo dos que veces. tenía más pelo, ¿ah? Yo creo que No, pero este oye, año, las oye, patitas dirían algunos, ¿ah? Ruggero El, Cosi, el recibimiento estelar. ex convencional constituyente. Rogerio, ¿cómo estás? Bienvenido a Carta Ciudadana. Hola Felipe, ¿y cómo está el ¿Cómo estás? resto? Oye, muchas gracias por la invitación y a esta altura ya casi un sobreviviente de la convención, po, ¿ah? sí, Oye, Rogerio, tú estuviste dos veces, si no me equivoco, con nosotros cuando eras candidato, y después cuando tuviste ese incidente, ¿verdad? A la salida de la convención. Estoy tratando de hacer memoria, ¿o no? Al poco tiempo después, sí, efectivamente. Claro, había estado con nosotros. Bueno, Rogerio, cuéntanos cómo ves tú lo que está ocurriendo con las campañas. Tú ya estás fuera a contar del 4 de julio pasado, es decir, hace casi un mes. Y estábamos conversando justamente recién
respecto a las percepciones del trabajo de los convencionales, pero respecto al comportamiento de algunos. Yo soy de la idea que el ciudadano en general como que los mete a todos en el mismo saco, poco más, poco menos, digamos, y lo que significa el contenido propiamente de la convención, que en eso el tocayo tiene toda la razón, y yo lo he dicho también acá en el programa, que básicamente tú, cuando te dicen usted vota o rechaza un texto, se supone que tú tienes que leer el texto y votar si me gusta o no me gusta, digamos. ¿Cómo has visto eso? Y bueno, ¿cómo se ha ido desarrollando la campaña a poquito más de un mes del plebiscito? Bueno, yo creo que la campaña de a poquito ha ido agarrando vuelo. Todavía creo que falta que despegue por ambos lados, por el apruebo y por el rechazo, pero igual todos están haciendo mucha actividad en terreno. Yo, de hecho, ahora mismo estoy conectado desde un encuentro que vamos a tener acá en Quilpué, en el Belloto, así que en un ratito más me tengo que desconectar para sumarme ahí al panel de conversación. Y están todas en las mismas, así que recorriendo los distintos distritos, mucha radio, mucha televisión. Y el debate, claro, se ha ido desperfilando un poco porque hace una semana atrás la discusión era qué tan bueno, qué tan malo es el texto. Y bueno, y con la intervención del presidente Boric, como que el eje de la discusión cambió a, bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo si es que eventualmente llega a ganar el rechazo? Yo creo que eso obviamente que es una conversación que hay que tener, pero no hay que perder de vista cuál es la pregunta de fondo que vamos a tener en septiembre, si nos gusta o no nos gusta esta propuesta de la Convención Constitucional. Yo creo que ahí está la clave y eso es lo que hay que dedicarse a informar y conversar con la gente. Oye, hola, hola, Ruggiero. Oye, pero al haber hecho esa declaración el presidente, está indirectamente diciendo de que las posibilidades del apruebo son bajas. Es lo que yo entiendo. Por otro lado, también era una forma de chantaje a la ciudadanía, decirle, ¿saben qué? Ya saben lo que es este circo. Si votan rechazo y ganan rechazo, vamos a seguir con el mismo circo. ¿Ya? Entonces uno tenía doble lectura. Entonces era una presión a que se vote a prueba, pero por otro lado reconociendo que el texto no era adecuado. ¿Cuál es tu lectura? A ver, yo creo que hubo distintos momentos, porque el viernes pasado, cuando interviene por primera vez el presidente, yo la verdad es que lo celebré porque me pareció una muestra de realismo, el ponerse en los distintos escenarios y bajar sus cartas y decir, bueno, mi preferencia, si es que llegara a ganar el rechazo, es que haya una nueva convención constitucional. A mí me pareció que eso era valioso, era una muestra de realismo. Pero claro, viene el fin de semana, me imagino que hubo mucha presión, mucho tironeo, y el presidente viene con otra actitud el día lunes, y cambia completamente el eje de la discusión a que en el fondo, bueno, aquí no hay un plan B, en realidad la derecha no está de acuerdo con el mecanismo, bueno, de entre medio apareció José Antonio Casi y la discusión se ha ido desordenando un poco, y se perdió, insisto, como el debate de fondo, que es qué tan bueno o qué tan malo es el texto de la Convención Constitucional. Ahora, lo que sí es preocupante es, y siempre, es un gobierno en campaña. Yo en eso soy súper crítico, creo que hay que ser prudente. En Chile teníamos una tradición bastante transversal de prescindencia y neutralidad en las campañas por parte del gobierno y de las municipalidades, y hoy día estamos viendo todo lo contrario. ¿Y la Contraloría? Bueno, yo creo que ha estado un poco débil. En un primer momento estuvo bien el Contralor cuando remarca el principio de fondo de que el Poder Ejecutivo y toda la administración del Estado tiene que ser neutral y prescindente de participar e intervenir electoralmente. Pero bueno, han seguido ocurriendo cosas y ahora último con este dictamen, yo creo que vuelve a aparecer nuevamente la Contraloría en el rol que tiene que jugar, que es, oiga, los municipios dedíquense a administrar la comuna y el gobierno dedíquese a gestionar, a gobernar y a administrar los problemas del país. Yo creo que está en el último dictamen respecto de los municipios estuvo bastante bien el Contralor. Estamos tratando con Ruggiero Cosi y perdona si me permiten solo una pregunta, una contrapregunta respecto a lo que estabas diciendo, Ruggiero.
a propósito de esta campaña Chile Vota Informado que anunció ayer el gobierno en Peñalolén y que ya comenzó este video en los canales de la televisión abierta, ¿cómo tú eres capaz, tú como ex convencional constituyente, de separar la línea entre hacer proselitismo y cumplir el rol como Estado de informar respecto a el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, que es de alguna manera el argumento que utiliza el gobierno del presidente Boric? Yo, para ser bien honesto, Felipe, creo que la línea es tan difícil y tan ¿Qué, delgada. perdón? Ahí está, ya. Que no se alcanzó a escuchar. Es muy delgada, es muy difusa y por lo tanto creo que no es bueno jugar en ese límite. El problema es que siempre que un gobierno o un municipio invoca la educación, por ejemplo, o la información ciudadana, se corre el riesgo de que haya un sesgo. Porque si tú me dijeras que, bueno, la información va a venir en dos carillas, una con lo bueno, otra con lo malo, uno diría, ah, mira, qué equitativo, qué objetivo, qué imparcial, se están mostrando las dos visiones. Pero no va a ser así. Ahora, imprimir los textos, por ejemplo, que ese me parece que sí es un debate interesante, claro, parece valioso que se imprima el texto del borrador de nueva constitución para que la gente lo lea, pero la pregunta es quién lo sale a entregar, po, y qué es lo que te dice cuando te lo entregan. Entonces, por eso yo creo que el riesgo está ahí, y claro, las cosas en política no solo hay que hacerlas, también hay que parecerlas, y si aquí no se cuidan las apariencias, obviamente que entramos en una pelea que es muy fea también, porque estar acusando de intervencionismo electoral son palabras graves. Ignacia, Matías. Dale, Matías. Dale, Matías, Sí, me voy al sí, tiro contigo, tocayo. Dale, Matías. Claro, con eso último del intervencionismo electoral, que hace poco también vi un video del diputado Tuititeao haciendo una interpelación contra la municipalidad de Concón, pero qué difícil también, ¿no crees, Ruggiero, es decir qué es bueno y qué es malo cuando se hace una campaña informativa, sobre todo en un texto constitucional? No, absolutamente, por eso digo, o sea, si la educación ciudadana, si la información o la pedagogía constitucional, como se le quiera llamar, viniera con las dos miradas, uno diría, bueno, al menos hay cierto ánimo de imparcialidad, objetividad y que la gente tome lo que le parezca más creíble, más verdadero, más justo, pero no es así, pues, la información viene de un solo lado. Ahora, yo, más allá, o sea, y para cerrar el tema, Sí. yo creo que lo importante es que los diputados ejerzan su labor de fiscalización, que Contraloría esté atenta también a fiscalizar a los municipios, algo de eso ha hecho, y que la ciudadanía también esté atenta, porque la ciudadanía al final son los principales observadores y quienes tienen el rol de estar monitoreando de que sus propias autoridades, a quienes elegimos para cumplir otra función, que es, insisto, administrar la comuna o gobernar el país, no estén dedicando su tiempo y recursos a otras cosas. Sí, eso es un poco lo que por lo menos se ve. Es como que el presidente estuviera dedicado solamente ahora a entregar textos autografiados, que fue esa la pregunta que le hizo uno de los periodistas del Canal 13, y que se rió la señora, y que salió todo el cuento. Claro, eso es lo que está haciendo ahora, pero también nos damos cuenta que hay otras cosas que se han dejado de hacer también. Acuérdate que hace poco salió una ley que no la promulgó, que tenía una cantidad de días para promulgarla. Me imagino que habrá sido problema del, ¿cómo se llama?, de Jackson, ¿cómo se llama?, el ministro Jackson, que es el que está a cargo de eso, pero ahí tú te das cuenta como que está dejando de lado otras cosas. Y tú lo ves que sale todos los días, está todos los días en alguna población distinta, está bien, que tiene que estar con el pueblo, tiene que ir a visitar a la gente, tiene que estar con la ciudadanía, pero nos damos cuenta que está en otra cosa. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Cuáles son las necesidades urgentes ahora? Estamos con una alza en la inflación, estamos con el dólar disparado, tenemos montones de otros problemas y no lo vemos, yo por lo menos, y la sensación que veo en el ambiente, que no lo vemos abocado en esos temas. Entonces, ese es el problema. Yo creo que cuando una persona tú la ves que ya está abocado en ese tema y que después empieza a repartir, bueno, pero lo ves que está haciendo la pega, y es ahí cuando está el problema. Eso es lo que yo he visto por lo menos. Sí, estamos conversando con Ruggiero Cosi, ex convencional constituyente. Luis Felipe, dale tú y después volvemos con Matías.
Sí, mira, yendo un poco a la parte conceptual, para mí la Constitución es un documento por el cual la ciudadanía se pone de acuerdo y le entrega el poder a los políticos y también le da las condiciones de borde, vale decir, hasta dónde puede llegar. Yo creo que nosotros llegamos a una crisis política justamente por mala política. Y me llama la atención que este texto adolece de varios problemas. Uno, le da más poder a los políticos, siendo que fueron los que hemos visto han causado los problemas. Dos, es tremendamente extensa. Y tres, los artículos son muy ambiguos. Por lo tanto, la certeza de lo que dice va a ser una pelea permanente. Es un tema que estábamos conversando antes que tú llegaras. ¿Qué opinas tú de ese texto que resultó? A ver, yo creo que la extensión tiene una razón muy simple, y es que aquí esto se fue negociando en una transaca de pasando y pasando, ¿ah? Dentro de la convención. Entonces, los escaños reservados pedían una cosa, a cambio ellos ponían sus votos para otra, y así se fueron sumando artículos, y cada uno fue agregándole guirnaldas y adornos a este árbol de Pascua que quedó sobrecargado. Por eso la extensión, esa es la verdad, porque a medida que cada grupo dentro de la convención quería obtener algo, tenía que pasar sus votos para que otro grupo obtuviera algo, y fue una sumatoria enorme. Y así llegamos a estos 380 artículos, más las transitorias, que es un texto gigantesco. Y el tema de la precisión y falta de claridad era algo que yo en la comisión donde participé, que era la Comisión de Sistemas de Justicia, siempre les reclamé a mis colegas constituyentes y les decía, oye, pero por favor, no podemos estar discutiendo nosotros cuál va a ser la interpretación. ¿Ah? La interpretación la van a hacer los tribunales. Y si estamos discutiendo cuál es la interpretación, quiere decir que estamos redactando de manera poco clara, redactemos lo mejor. ¿Ah? Pongámonos de acuerdo en lo que queremos decir. Y lamentablemente, bueno, esa idea no prevaleció y quedaron muchos artículos efectivamente con una textura muy jabonosa, que también hoy día está siendo un problema para el proceso electoral, porque hemos visto cómo han pululado distintas interpretaciones respecto a una misma norma. Entonces Ujú. unos acusan al resto de Es estar que, mintiendo, claro, cuando en realidad estamos tratando de desentrañar el interpretando. sentido y alcance de lo que se quiso decir. Además que esto es muy complicado, porque yo que estuve adentro de la convención y seguí la tramitación de muchos artículos, claro, uno escuchaba el discurso, la fundamentación del artículo, y que a veces no quedaba bien reflejado en el texto, pero uno sabe cuál es la intención. Y resulta que ahora muchos constituyentes se desdicen de lo que dijeron en las comisiones, en el pleno, y acuden al texto. Entonces hay un enredo ahí, que yo también ahí critico un poco la falta de sinceridad, ¿ah? Porque cuando tú has estado durante décadas y durante todo el proceso constituyente diciendo que vamos a eliminar el Estado subsidiario, ¿ah? Y que no va a haber más lucro, que la empresa privada no se va a meter en la provisión de derechos sociales como salud, vivienda, educación, y redactaste artículos que precisamente ponen en duda a la educación particular subvencionada, que ponen en duda la existencia de los bonos FONASA, en fin, y resulta que ahora en campaña, porque te va mal en las encuestas con ese discurso, te estás retractando. Yo creo que ahí hay una falta de honestidad intelectual enorme. ¿Mm? Y eso para mí Oye, es complejo, porque se trata de engañar a la ciudadanía. Ignacio, dale. Oye, Ruggiero, sí, lo que pasa es que yo acá en el distrito, en el 16, yo estoy haciendo hartas reuniones con gente, bueno, estoy trayendo también harto al Richie, lo tengo medio loco con tanta reunión, y una de las cosas, al Richie Neumann, y una de las cosas que yo les digo a la gente para poder entender bien, es, primero, es saber un poco cuál es el espíritu, porque evidentemente tenemos dos interpretaciones muy antagónicas, cuál es el espíritu, qué es lo que trae detrás cada uno de los artículos y también qué es lo que se rechazó y no se quiso poner en la Constitución, para poder entender bien cada uno de los artículos, porque si tú tienes una propuesta ciudadana que se rechazó 25 veces y que es una cosa que todo el mundo quería, bueno, algo hay detrás de eso, entonces hay que ver el trasfondo también de cada, como están de repente no se entienden bien, hay que entender el trasfondo de cada uno de los artículos, porque esa es la única, creo yo, que es la forma de entender realmente quizás la interpretación que le van a dar ahora. Pero porque uno no se lo Mm. puede tragar así tal cual, uno tiene que entender qué fue lo que pasó durante el periodo y qué fue lo que se rechazó y por qué no se quiso poner.
Entonces ahí uno entiende quizás algunas otras cosas. El tema de con mi plata no, tú decís, bueno, algo pasó, ¿por qué no lo quisieron poner? Por algo será. O sea, yo no me puedo quedar tranquila si se rechazó 25 veces la cuestión. Y así, bueno, y así montones Se de otras rechazó cosas. Yo creo que, 18 veces. claro, imagínate, entonces no, evidentemente hay algo detrás de eso, o sea, estamos claros que no es porque, no, algo pasa. Entonces cuando En, tú tienes eso, es como que uno entiende un poquito más. en un error político, yo creo que va a estar en los libros de historia, pero en fin, De Rogerio, una a torpeza propósito de lo que gigante, ¿eh? dice, claro, por una cosa de estrategia política, muy, muy cortito, a propósito de lo que decía la Ignacia, ¿es correcto que no quedaron grabadas o no están las actas, por lo tanto tú eventualmente no podrías ir al espíritu de esa norma que se terminó, por ejemplo, aprobando? Es que hay dos cosas. Hasta hace un par de semanas atrás todavía no estaban publicadas los videos y todas las actas. Eso es efectivo. No sé si ya se subsanó eso y se actualizó. Ahora, otra cosa es que una vez que se publiquen las actas, muchos se van a sorprender de lo poco que reflejan esas actas. Entonces va a ser necesario acudir a los videos de las sesiones para tratar de entender cuál era el sentido y alcance. Y cuando escuchen los videos de las sesiones, se van a encontrar con que la gran mayoría de las veces eran puros discursos políticos, y que pocas veces se hacía cargo del texto. Ahí vamos a tener un problema los abogados el día de mañana. Ya, o sea, era como Bueno, Juanito Pérez dice una cosa, Pedrito González dice otra, claro, no, era y como una lectura de cosas, digamos, más que de confrontación de ideas. ¿A eso te refieres? Es que en los debates generalmente, en el pleno, Perdona, nadie se Ignacia. hacía cargo del texto. ¿Ah? Nadie se hacía cargo del texto y lo que habían eran discursos políticos que a propósito de la desigualdad, de la escasez hídrica, de la denuncia de los problemas de este país que todos Ya, conocemos, muchos diagnósticos son compartidos, claro. y no habían referencia al texto. Entonces yo ahí creo que efectivamente, si llegara a aprobar este borrador, va a haber un problema de interpretación importante. ¿no? Y lo que, ¿cómo se llama? En el pleno y también en las comisiones, la forma de atacarse unos con otros era bien terrible. Yo de verdad que algunas cosas, algunas formas que todo lo que se decían unos con otros y ustedes, los que no sé qué, y ustedes, uy, yo dije, bro, aquí era un discurso político y es verdad, toda la razón. Oye, ¿puedo cambiar un poco el tema? Ah, ¿A quién no, po. le estás preguntando a Ruggeri o O a quién sea, le yo, estás yo voy a Al contestar lo que pared, me pregunten. al pared. No, lo que pasa es que yo veo que el que gana lejos es el modificar. El apellido es aprueba para modificar y el otro el rechazo para modificar. Lo cual claramente me dice que hay un consenso ciudadano, o sea, mayoritario, de que el texto no es el adecuado. Ahora, Pero yo ahí te puedo hacer un matiz. sí, Yo, sí, yo, yo creo que en el caso del rechazo no es rechazo para reformar, es no, eso rechazo es para cero. recomenzar, ¿ah? O retomar, si tú quieres. Porque yo ahí no adscribo a la tesis de que sea reformable la constitución actual. Yo creo que efectivamente, y mi tesis es de que si llega a ganar el rechazo, hay que consultarle a la ciudadanía, una vez más, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo redactamos una nueva constitución? Pero lo que sí yo tengo claro es que al menos esta propuesta no es buena para el país. Ya, No, tiene pero muchas es cosas. viable, es posible jurídicamente aprobar para modificar, porque yo interpreto que dado que tiene que cumplir con 2/3 o 4/7 o más plebiscitos, pero pasando por los pueblos originarios, los cuales no están organizados y tienen hasta 5 años para organizarse, entonces yo digo, eso no se Mm. puede. Mira, para ser bien objetivo, yo creo que se ha magnificado algunas cosas, lo cual no quita que efectivamente el mecanismo de reforma es bien rígido, porque la regla lo que dice es que cualquier reforma a la Constitución requiere 4/7 como base, ¿ya? Pero eso aplica a un grupo bien pequeño de normas. La gran mayoría de los artículos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales, con sistema político, con sistema legislativo, con forma de Estado, descentralización, etcétera, todo eso está blindado con un referéndum o, si se quieren saltar el referéndum en el Congreso, 2/3. Ese es el mecanismo que quedó vigente. La consulta
indígena es algo discutible. Yo ahí soy súper franco, porque en la discusión se rechazó una norma que se refería a la reforma constitucional, someterla a consulta indígena. Se rechazó. Ahora, también reconozco de que hay antecedentes que permitirían a ciertos grupos el día de mañana reclamar y exigir una consulta. Sobre todo porque si en la Convención Constitucional hubo una consulta indígena para redactar la nueva Constitución, bueno, ¿cómo no va a haber consulta para modificarla? Yo creo que ahí hay un punto. Pero ese tema, por ejemplo, Pero no es quedó consulta, es otra abierto. la palabra. Pero Ruggero, Era otra la palabra. ¿ese antecedente se extrae de lo discutido o está legalmente estipulado en el borrador final? No, por eso te digo, o sea, había una norma que decía expresamente que toda reforma constitucional debía someterse a consulta indígena y se rechazó. Que se rechazó, exacto. Pero lo que está escrito... Ahora, pero volviendo al punto, someter cualquier reforma constitucional, perdón, ¿Sí? me desaparecí un Dale. segundo, pero No, someter tranquilo, cualquier dale. reforma constitucional a un referéndum es un mecanismo rígido, dificulta cualquier reforma. Y yo creo que además hay un punto que es el que menciona Ernesto Tone en una entrevista hace algunos días atrás, que es político, y es que si llega a ganar el apruebo, no va a haber ningún incentivo a reformar, porque los grupos que se van a aferrar a esta nueva constitución no la van a soltar, no van a querer que se modifique una coma en mucho tiempo. Entonces, yo ahí coincido con Néstor Tone, yo creo que por pragmatismo y realismo es más fácil hacer las cosas bien, rechazando esta propuesta y retomando un nuevo proceso que tratando de modificar este borrador. Pero eso se contradice respecto a lo que dijo en algún minuto la ministra Vallejo después de, creo que fue el domingo, el viernes el presidente habló en el matinal de Chilevisión y el domingo en la tercera la ministra habla así como un nuevo proceso sería, no es exacto ni textual, pero algo así como muy, muy largo y tedioso, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, ahí de nuevo hay una colisión. No me gusta la palabra colisión cuando se emplea en choque de autos, porque en rigor así se dice, pero a mí no me gusta, pero digo, acá sí siento que hay una colisión respecto a los argumentos de lado y lado que dicen, no, es que es mejor rechazar porque así modificas, tomando lo que dice la ministra Vallejo, que bueno, en una de esas, a propósito de lo que ha sido bautizado como fatiga constitucional, como lo puso Marco Moreno, cientista político de la Universidad Central, que sería mejor aprobar, porque así ganas tiempo. Digo desde la lógica del ciudadano, por eso digo. Entonces ahí, de nuevo, colisiona algo que lo estábamos discutiendo con la Ignacia, con Luis Felipe y con Matías Ruggero antes que tú entraras. Bueno, pero ¿qué estamos votando? ¿Estamos votando lo largo? ¿Estamos votando que sea tedioso? ¿Estamos votando que sea eterno? ¿Estamos votando que los constituyentes votan en la ducha o estamos votando un texto? Exactamente, yo creo que eso no hay que perderlo de vista, que la pregunta es sobre el texto. ¿Nos gusta o no nos gusta como chilenos esta propuesta que hace la Convención Constitucional? Ahora, las cosas se mezclan y eso es inevitable y va a ser un tema de percepciones. Ahora, yo creo que el castigo a la Convención Constitucional, y lo he notado en terreno, es fuerte, es fuerte. Y no porque yo creo que es muy mezquino amenazar, porque esa es la interpretación que hacen algunos, de que aquí hay una especie como de amenaza de que, no les gustó la Convención Constitucional, si votan rechazo van a tener más de eso. Oye, pero yo creo que eso es muy mezquino y la gente no va a mover su voto por una amenaza como esa, porque yo creo que lo que va a ocurrir es que efectivamente esa percepción se va a traspasar y va a significar que si es que se retoma el proceso constituyente, va a ser con un plazo sumamente acotado y con un mecanismo ligeramente distinto, no va a ser una convención igual. Ruggerio, ¿y la visita de Michelle Bachelet mueve el voto o no? No lo sé, no lo sé. Oye, volviendo un poco atrás sobre lo que estaban conversando de la participación de los pueblos originarios, yo leo textual, artículo 191, participación de la entidad territorial en Estado regional. Los pueblos y naciones indígenas
deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que afecten a sus derechos reconocidos en esta Constitución. Y eso te lo deja abierto a todo, porque en todo le puede afectar, incluso, no sé, la pavimentación de una calle. ¿Ya? Es tan ambiguo. Por lo tanto, cualquiera podría reclamar constitucionalmente que cualquier cambio en la Constitución debe pasar por la aprobación de los pueblos originarios. Eso es lo que yo Yo leo. creo, yo coincido, Luis Felipe. Alguien va a reclamar esa tesis. O sea, de que se va a De todas reclamar, se va a maneras, reclamar. Pero porque de todas efectivamente el maneras. texto es poco claro, pero creo que tiene pocas probabilidades de éxito. Ahora, ¿eso nos deja más tranquilos? Yo creo que no, porque igual la norma efectivamente se aplica a una serie de ámbitos que impacta tanto, por ejemplo, los permisos de edificación. Eso me queda claro que sí requiere consentimiento indígena. Un plan regulador requiere consentimiento indígena. Eh, Cualquier, en definitiva, proyecto de inversión que genera empleo puede quedar paralizado por el derecho a veto que se le está dando a las comunidades indígenas. Entonces yo creo que a la larga igual es una norma pésima que le hace mucho daño a nuestro desarrollo. Estamos conversando con el ex convencional constituyente Ruggiero Cosi. Matías Moreno te quiere preguntar. Sí, Roger, yo saliendo un poco del tema, te quería preguntar tu postura también respecto a la suspensión que hizo el servicio, el SAC, el Servicio de Agricultura, respecto de las parcelas de agrado y cómo esto también está afectando a los agricultores más pequeños y a las personas que también buscan un lugar de descanso como segunda vivienda. Mira, la verdad es que no lo he revisado en detalle los Ujú. antecedentes, pero bueno, es algo que se tendrá que zanjar a nivel de tribunales, porque lo que sí es claro es que hay una norma legal que se está Ujú. intentando modificar o reinterpretar a través de un oficio, tengo entendido. Entonces ahí obviamente que hay un tema que se va a tener que aclarar por los tribunales. Pero tiene poco agua porque el presidente Boric tiene una parcela de grado en Chiloé y varios ministros. Entonces Claro. ya se le dio vuelta encima y yo creo que va a ser una voltereta, ¿no? No creo que tenga mucha agua. Pero Felipe, esta cuestión de las parcelas de airado hace mucho rato que vienen con este tema, o sea, Sí. mucho rato que esto no está bien regulado. Acuérdense que eran parcelas, ¿cómo les ponían? ¿Cómo eran? Sitios Y eriazo, así teoría en sector rural. sitios eriazo y no eran agrícolas, y después no sé, eran de un solo rol madre que era agrícola, entonces hace rato que venían con el problema, y esto partió todo en el tiempo de las parcelaciones Cora, que el problema que tenían que no hacían caminos, que no Ujú. tenían los servicios básicos, y por eso es que están saliendo ahora todo este tema, pero yo creo que está bueno que se regule, que no se prohíba, pero que sí se regule de una buena forma, creo yo. Rogerio, estamos contra el tiempo, pero solo una pregunta. Supongamos que en el plebiscito del 4 de septiembre gana el apruebo. Y te quiero cambiar un poco el foco de la conversación. ¿Cómo, o más bien, podría ocurrir que en varias materias esa constitución, en el supuesto que se apruebe el 4 de septiembre del 2022, esa constitución del año 2022 en algunas áreas sea inaplicable? Porque yo te escucho a ti y escucho a varios que prácticamente, voy a exagerar, pero es imposible. No va a pasar, es impracticable, no está la norma, es muy difícil. ¿Podría ocurrir que eventualmente el gobierno de turno, por ejemplo, tuviese que gobernar a través de decretos? Bueno, con esto me aprovecho de ir despidiendo porque me están echando aquí ya para que me vaya al conversatorio. Pero mira, yo creo que la pregunta ahí, Felipe, efectivamente es súper importante. A mí me pasaba muchas veces que en el proceso constituyente se escribían cosas, se aprobaban y no se estaba tomando en serio. ¿Mm? Voy a poner un ejemplo, el de la prohibición de las cárceles concesionadas. Eso tiene un efecto inmediato. Eso Si es se llega a grave. aprobar si Sí. se llega a aprobar la nueva constitución,
la ministra de Justicia tiene que ofrecer una solución a esa población penal. ¿A dónde la vamos a trasladar? ¿A las cárceles que ya están hacinadas? Entonces, no se tomaron en serio las consecuencias que podían tener muchas normas. Te voy a poner otro ejemplo. Se aprobó una norma que prohíbe el desarrollo de la minería en el entorno de los glaciares, porque estamos de acuerdo en que nadie puede ir a picotear un glaciar, pero en el entorno de los glaciares esto tiene un efecto, un impacto enorme en faenas mineras imprescindibles para nuestro desarrollo minero, como el Teniente, Andina de Codelco en los Andes, y bueno, ¿qué va a suceder ahí? Nadie se lo tomó en serio. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hoy día no se están visualizando del impacto que significa tener que después hacer cumplir este texto constitucional tal como está escrito. Y ahí van a venir dos cosas. Uno, que muchas cosas quizás no se van a cumplir porque recién ahí nos vamos a dar cuenta de que el efecto es brutal, para el empleo, para el desarrollo, etc. Y dos, que muchas cosas no se van a cumplir por falta de presupuesto. Por ejemplo, el tema de la vivienda. ¿Cuántas décadas llevamos con políticas habitacionales y todavía no podemos corregir el déficit habitacional? Bueno, no porque aparezca esta nueva constitución va a resolverse de un día para otro. Y ahí también va a haber una frustración de la ciudadanía. Yo lo encuentro muy complicado. Se pusieron muchas cosas que no se advirtieron los efectos colaterales que van a tener y que en algunos otros casos no se dimensionó cómo se van a cumplir. Y eso me parece muy complejo. Y con eso, oye, yo perdón, me tengo que despedir. Ha sido un millón de un gracias, gusto como pasaste. siempre. Ruggero Cuídense Cosic, mucho. ex convencional constituyente, conversando con nosotros en Carta Ciudadana. Abrazo, Ruggero, y por supuesto la invitación para que más adelante Chao, chao. le metamos a la conversa. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Chao, cuídense. Que esté muy Chao, bien. que esté bien. Ruggero Cosic, que además gentilmente se conectó con nosotros porque él estaba en un conversatorio, quiso posponer un poquito su participación para conversar con nosotros acá en Carta Ciudadana. Y aprovecho, por supuesto, de saludar a quienes nos escuchan nuestro programa en Radio Salud Madre Tierra, Matías, en su señal AM y FM, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Ignacia, donde la Ignacia Castro Claro. ya es accionista mayoritaria, Radio Las Garzas, y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, también País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl, el podcast, y recordar que el País Lobo Podcast también se puede escuchar cuando usted quiera, y también está en Spotify, en Google Podcast y en iTunes, y también en Amazon Music. También nos puede escuchar en Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque Tocayo también, muy bien, De excelente. Radio el doble de pie acá. Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina, ahí también debería ponerse de pie Tocayo, usted que es un apasionado latino. Radio Mega de Iquique, muy bien, excelente. De Iquique también, muy bien. Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Por supuesto, saludar a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, María Ignacia Castro, Matías Moreno, Luis Felipe Mujica, y nuevamente agradecer la conversación con el ex convencional constituyente Ruggero Cosic, que estuvo con nosotros. Un abrazo, que lo pasen estupendo el fin de semana y nos reencontramos el día lunes. Ignacia, Luis Felipe, Matías, un abrazo, que estén muy bien. Buen fin de semana, chiquillos. Buen fin de semana.